Bueno, y como bien dijimos anteriormente, estábamos explicando de forma teórica las uniones químicas, las uniones covalentes, las uniones iónicas y las metálicas. Vamos a pasar ahora a explicar acerca de qué tipos de uniones covalentes existen. Tenemos uniones covalentes entre no metales, como bien aclaramos en el video anterior. Siempre la unión covalente comparten electrones, pero pueden ser de tipo simple, doble, triple o dativa, que también podemos encontrarlas como coordinada. Coordinada. Unión covalente dativa o coordinada. En las uniones covalentes simples se dan cuando se comparten solamente un par de electrones. Comparten un par de electrones. Ahora vamos a ver el ejemplo. En las uniones covalentes dobles se van a compartir dos pares de electrones. Comparten dos pares de electrones. En la triple se van a compartir tres pares de electrones entre los elementos que están en la unión. Y en la dativa o coordinada es una combinación algo extraña que vamos a explicar después que terminemos de ver cada ejemplo. ¿Cómo sería esto de una unión covalente simple? Bueno, dijimos que para representar a este tipo de unión, que de alguna manera el hombre crea este modelo, tenemos que usar un modelo o estructura. En este caso va a ser la estructura de Lewis, ¿sí? Para explicar esa estructura de Lewis, mientras voy dando cada ejemplo, la voy a representar con ese ejemplo, ¿sí? De todas maneras, el material teórico está en el libro, en el PDF que ustedes tienen adjuntado en las actividades, y esto sirve para que ustedes complementen a esa explicación teórica. Así que no es lo mismo, obviamente, que un docente que esté explicando al leerlo directamente de un libro, porque a veces entramos en confusiones, hay términos que no los entendemos y necesitamos sí o sí una explicación práctica. Bien, vamos a dar el ejemplo de una unión covalente simple. Supongamos que tenemos la molécula de agua. Hablamos de molécula porque estamos dentro de unión covalente, no estamos hablando de compuestos iónicos. Dijimos anteriormente que todos los compuestos covalentes me van a dar compuestos moleculares o moléculas. Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo va a ser H2O. H2O, sí, es el agua, ¿sí? Estado sólido, líquido, gaseoso. Agua, en fin. ¿Cómo represento la estructura de Lewis? De la siguiente manera. Yo debo colocar de estos elementos, yo los busco en la tabla periódica, ¿sí? A ver, esto es súper importante. Yo no voy a encontrar el agua acá. Yo voy a encontrar los elementos sueltos. Voy a encontrar los elementos, ¿sí?, con las características de un átomo de ese elemento. Luego, cuando se combinan esos elementos, me pueden llegar a dar, como en este ejemplo, el agua, donde vamos a tener hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cómo sé que es un átomo solo de oxígeno? Porque directamente en la química, cuando es 1, no se escribe como subíndice el número 1. Yo no pongo un 1 acá. Es incorrecto colocar ese 1, porque la química no lleva subíndices 1. ¿Sí? Ahí ya me está indicando que tengo un oxígeno. Para realizar la estructura de Lewis, en este caso voy a buscar el elemento más electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que tiene más electrones en su último orbital. Si yo busco el oxígeno tiene 6 electrones en su último orbital. ¿Cuánto va a necesitar para poder estabilizarse ese oxígeno? Va a tener que llegar a 8 y necesita 2 electrones. Por lo tanto, esos 2 electrones, ¿quiénes lo van a completar en el oxígeno? El hidrógeno. Y el hidrógeno, sí, es un no metal también, que lo tenemos aquí arriba excluido, es el más liviano de todos, es un gas, y tiene solamente un electrón.
Entonces, vamos a representar la estructura de Lewis, colocando el oxígeno y los dos hidrógenos en los extremos, ¿sí? Ahora bien, ese hidrógeno dijimos que tiene un electrón y el oxígeno 6. ¿Cómo representamos estos electrones, que son los que van a participar en la unión química de tipo covalente? Vamos a hacer cruces o puntos. Yo voy a optar por hacer cruces, ¿sí? Un electrón de cada hidrógeno. ¿Y cuántos electrones tiene el oxígeno? 6. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Químicamente, ¿sí? Vamos a marcarlo para que quede entendido dónde está la unión. ¿Dónde está esa unión en la cual comparten un par de electrones? Aquí. Acá tenemos un par, o sea, dos electrones compartidos, nadie le quita a nadie, se están compartiendo, y acá tenemos el otro par. Por lo tanto, en esta unión química, entre elemento y elemento se comparte un par de electrones. Ustedes pueden mirarlo y decir, ¿pero cómo? ¿No son dos pares? No. Los pares se cuentan entre elemento y elemento, ¿sí? Un par y un par. Por lo tanto, es simple, porque entre elemento y elemento hay dos electrones compartidos, ¿sí? Y si contamos los electrones que quedarían, en este caso asociados, compartidos, hacen que esta molécula de agua esté estable, esté estabilizada, porque tengo 6 electrones, 7 y 8, ¿sí? Siempre el más electronegativo es el que se va a completar en este caso. No necesariamente tiene que ser que todos los elementos lleguen a 8. En este caso, el oxígeno, el elemento más electronegativo, va a alcanzar su estabilidad. Podríamos acotar alguna otra información que no tiene que ver tanto con la unión química en sí, sino con el tipo de molécula. Lo voy a mencionar porque está bueno contarlo, pero no significa que ustedes tengan que ubicar en cada molécula que se realice, en cada unión química, esto que les voy a comentar ahora. Como el agua es una sustancia universal, ¿sí? Que está en los 3 estados, sólido, líquido, gaseoso, podemos encontrar en los libros esto de que si es una molécula polar o no polar. Y en el caso del agua decimos que es una molécula polar. No quiere decir que sea polar porque tiene frío o porque está en el polo sur y que esto tenga que ver con algo de que si está en estado sólido, porque quizá ustedes lo asocien a un estado. No, la polaridad lo que me está indicando justamente las diferencias de electronegatividades que hay en los elementos. El hidrógeno, al tener un solo electrón, va a actuar como un polo positivo, ¿sí? Por lo tanto, este hidrógeno también. Decimos que tiene cargas, como tiene un solo electrón, a comparación del oxígeno que tiene 6, ¿quién tiene más densidad negativa? El oxígeno. Por lo tanto, toda esta parte va a ser negativa y estos extremos van a ser positivos. Eso va a dar una polaridad. Como saben ustedes, los polos, polo norte, polo sur, polo positivo, polo negativo, eso es lo que hace que la molécula de agua se la mencione como una molécula polar. Esto es una acotación que yo hago, pero en realidad lo que me interesa es que ustedes sepan desarrollar la estructura de Lewis, ¿sí? Que es la representación de una unión química. En este caso es la unión covalente simple. Yo estoy dando como ejemplo porque a mí se me ocurrió. ¿Hay otro tipo de uniones simples con otras moléculas? Sí, hay. Pero bueno, justamente después ustedes lo van a ir resolviendo en las actividades. Bien. ¿Qué pasa cuando comparten dos pares de electrones? Por ejemplo, tenemos otro compuesto muy conocido molecular que es el dióxido de carbono. Vamos a dar el otro ejemplo. CO2. Dióxido de carbono, CO2. ¿Qué tenemos? Carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono? 1. ¿Cuántos de oxígeno? 2. También, acá lo que vamos a hacer es una relación lógica de cómo se van a disponer esos elementos para que yo pueda formar la unión química. Si tengo uno solo de carbono, no lo voy a poner en un extremo. Se supone que el que tengo
menor cantidad, lo puedo poner en el medio, en el centro. Y ese carbono va a estar rodeado de ¿cuántos oxígenos? De 2. Si nosotros buscamos en la tabla periódica, vamos a ver la capa de valencia, el último orbital. El carbono tiene 4 electrones y el oxígeno tiene 6, como lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a disponer estos electrones. 6 tiene el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo les comento, ¿esto es una idea mía de disponerlos así? No, en realidad tengo que enfrentar esos electrones, tienen que estar bien colocados en el elemento que yo estoy representando para que así exista la atracción y se puedan compartir. Esto que yo estoy que hago, digamos, lo remarco para unirlo, es para que ustedes vean la unión donde está. Pero actualmente no se realiza el encierre, digamos, de esa unión. Muchas veces se acercan directamente los electrones y ya están demostrando que se están compartiendo en la unión covalente. Entonces, en este caso, ¿qué me estarían faltando? 4 electrones que son los del carbono, que recién buscamos en la tabla periódica. Esos 4 no los voy a disponer como quiera, voy a utilizar la lógica. Dijimos que los átomos tienden a encontrar su estabilidad con 8 electrones. Por lo tanto, ¿cuántos voy a tener que colocar aquí? 4 dijimos, pero esos 4 van a tener que compartir con los oxígenos para lograr esa estabilidad. Si tiene 4, ¿cuántos va a necesitar? 4, porque 4 más 4 es 8. Por lo tanto, yo voy a poner 2 de este lado, sí, 2 de este lado, comparte con 6 y este oxígeno llega a 8. Y 2 de este lado, para que comparta con los otros 6 y también llegue a 8 ese oxígeno. En este caso, esta unión, se ve acá, ahí, ahí y de este lado igual, hace posible que el oxígeno le lleguen esos 2 electrones compartidos del carbono y llegue a 8. Y a su vez, el oxígeno de este lado le ocurra lo mismo. Y a su vez, ese carbono que tiene 4 electrones propios, esté recibiendo 2 de cada oxígeno, o sea, recibiendo, pero no de manera cedida, sino que los recibe por atracciones compartidas. Por lo tanto, en este caso, esta molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Porque es una molécula, va a tener a cada elemento estabilizado con 8 electrones. Pero esto no siempre ocurre, porque lo vimos en el caso del agua. En el caso del agua vemos una diferencia de electronegatividad. Vemos que el hidrógeno va a tener 1 solo y el oxígeno tiene 6. Y solo el que llega a 8 es el oxígeno. Pero en este caso, la unión de este tipo, covalente doble, porque hay 2 pares entre elemento y elemento, 2 pares entre elemento y elemento, hace posible que todos lleguen a 8. Como todos llegan a tener la misma, por así decirlo, porque no es la misma electronegatividad. El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Pero en este caso, al tener 2 oxígenos con igual electronegatividad y que están haciendo que ese carbono se estabilice, esos extremos anulan las cargas y desaparece la polaridad. O sea, desaparece esto de que es negativo, negativo y positivo, por así decirlo. Esto que comento es importante, pero no es en sí un tema para aplicarlo en todos los ejercicios, en todas las moléculas que vamos a realizar. Simplemente lo estoy contando en forma teórica porque lo van a ver en el libro y tal vez no van a saber con qué relacionarlo. Cuando hablamos de polaridad nos referimos así, esa molécula, sus átomos que están formando esa molécula tienen algunos más carga negativa que otros. Cuando se da esa diferencia hablamos de una molécula polar, como en el caso del agua. Pero cuando todo se completa, como en este caso, todos llegan a 8, esas cargas se igualan, por lo tanto, deja de ser polar. Y decimos que esta molécula es apolar a la palabra, digamos, no la palabra, colocar la letra A delante como prefijo de algo, siempre me está negando, ¿sí? Acelular significa que no tiene célula, ¿sí? En este caso, apolar, que no es polar.
Entonces es una molécula de tipo covalente y su unión es doble, ¿sí? Entonces acá tenemos el agua, el dióxido de carbono, acá lo que me interesa es la representación. Esta manera de representarlo es la estructura de Lewis. Lo demás, si es polar o no polar, es una acotación que estoy agregando porque está en el texto de estudio, ¿sí? Y luego vamos a encontrarnos con moléculas que están formadas por uniones covalentes triples. Por ejemplo, el nitrógeno gaseoso. En el aire hay nitrógeno. Nosotros no respiramos solamente O2, que es oxígeno. También tenemos dióxido de carbono que está en el aire, que lo exhalamos, y hay nitrógeno. Entonces, el ejemplo va a ser N2, nitrógeno gaseoso. Decimos gaseoso porque también está el nitrógeno líquido, que ya es otra cuestión y tal vez lo veremos más adelante. Este nitrógeno gaseoso está formado por dos átomos del mismo elemento. Vamos a tener N y N. Si buscamos el nitrógeno en la tabla periódica, nos encontramos que este nitrógeno, que corresponde al grupo 5A, es un no metal y tiene 5 electrones en su último orbital. Entonces, si tiene 5, ¿cómo logrará alcanzar la estabilidad? ¿Cuántos necesita? 3. Esto es un video en el cual yo sola me estoy contestando, le estoy contestando a ustedes las preguntas que siempre en una clase surgen y son las que se les da a los alumnos, pero en este caso, como es un tutorial, las preguntas las marco y las respondo. Porque no tengo el feedback del otro lado, porque es un video. Así que tenemos 5 electrones, vamos a colocarlos. Esto lo coloco de esta manera, 3, porque ya estoy imaginando cómo se van a unir. Si va a ser triple la unión, se supone que en esta unión vamos a tener 1, 2 y 3. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ambos también llegan a completar su estabilidad con 8 electrones. Los dos elementos, porque justamente también en este caso es el mismo elemento, es nitrógeno, son 2 átomos de nitrógeno. Esta estabilidad hace lo mismo que veíamos recién en el dióxido de carbono, se igualan las cargas y se anula esa polaridad y decimos que el nitrógeno gaseoso también es no polar, ¿sí? Esto es nitrógeno y aclaro que es gaseoso porque si fuera nitrógeno solo tendríamos N sola, una N sola, un átomo solo, y el que está en la naturaleza no está solo, está unido a otro para estabilizarse y alcanzar esa estabilidad con 8 electrones, ¿sí? Entonces, remarcamos, ¿qué estamos haciendo acá? Representando las uniones químicas covalentes, simple, doble, triple. La dativa la vamos a dejar especialmente para el próximo tutorial, ¿sí? Vamos a hacer una especial dativa y vamos a hablar un poquito de las características en esa unión. Estructura de Lewis es esto que hago acá, es esta representación. Y lo que está arriba, que lo haremos en un cuadro después para que quede todo mucho más ordenado, es la fórmula química, molecular o empírica, que es colocar, digamos, los símbolos químicos de cada elemento, cómo está esa fórmula, que en este caso son fórmulas químicas, o moleculares o empíricas. Y de esta manera hacemos la estructura de Lewis. Espero que haya sido claro el video y que les sirva, ¿sí?, para aplicar en los demás ejercicios que ustedes deberán realizar. Como dijimos, la dativa coordinada será explicada en el próximo tutorial.